María I de Inglaterra, conocida como Bloody Mary, convirtió su reinado en un infierno de fuego y muerte. Más de 280 personas fueron quemadas vivas, sus cuerpos consumidos lentamente mientras sus gritos resonaban en las plazas. El hedor a carne carbonizada cubría Londres. Creyó estar embarazada, pero su vientre solo albergaba vacío y enfermedad. Mientras su cuerpo se marchitaba, las sombras de sus víctimas la rodeaban. Oía susurros en la noche. Veía figuras carbonizadas observándola desde los rincones. La culpa la devoraba más rápido que la fiebre. Murió sola, deformada por el dolor, odiada por su pueblo. Pero algunos dicen que su espíritu jamás descansó. En la penumbra de Whitehall aún se puede ver su silueta vestida de rojo, esperando. María Tudor nació para reinar. Era la hija de Enrique Molubaso y Catalina de Aragón, la primogénita, la joya de la corona, la garantía de continuidad para la dinastía Tudor. Desde su cuna de terciopelo y oro, fue criada con la certeza de que un día gobernaría Inglaterra. La corte la veneraba, la gente la adoraba, y su madre, devota católica, le susurraba oraciones en latín antes de dormir. Pero la infancia de María no fue un cuento de hadas. Desde pequeña su mundo estuvo lleno de sombras. Su padre, un rey impulsivo y colérico, se impacientaba con ella, anhelando un heredero varón que nunca llegaba. Cada vez que Catalina daba a luz a un niño muerto, el silencio se volvía más pesado en la corte. María creció con la sensación de que nunca era suficiente. Aún así, su madre la protegía. Le hablaba de Dios, de la importancia de la fe, de la justicia divina que nunca fallaba. Y María creyó cada palabra. Su fe no era solo religión, era el pilar que sostenía su existencia, pero la fe no fue suficiente para salvarla cuando su padre decidió romper con la Iglesia. Todo comenzó con una mujer, Ana Bolena, una dama de compañía ambiciosa que susurraba al oído del rey palabras envenenadas. Enrique VIII, cegado por la lujuria y la obsesión por un heredero varón, decidió repudiar a Catalina y casarse con Ana. Pero la Iglesia católica no aprobó su divorcio. Y el rey en su furia hizo lo impensable. Rompió con Roma, destruyó monasterios, persiguió sacerdotes y creó su propia iglesia. Para María, aquello fue un castigo divino. En un instante, todo lo que conocía se derrumbó. Pasó de ser la princesa de Inglaterra a una bastarda sin derechos. Su madre fue arrancada de su lado, enviada a un castillo lejano para morir sola. Su título real fue revocado, su hogar le fue arrebatado, y en la corte, los sirvientes que antes la trataban con respeto, ahora la miraban con desprecio. Pero lo peor estaba por venir. Su padre, en su afán de aniquilar todo lo que recordara a Catalina, la obligó a jurar que su madre nunca había sido su esposa legítima, que su propio nacimiento había sido un error. María se negó. Fue amenazada, humillada, aislada en habitaciones frías donde solo tenía su rosario y su dolor como compañía. Pero no cedió. La resistencia tuvo su precio. Los años de aislamiento la convirtieron en una sombra de lo que había sido. Dejó de ser la joven risueña que tocaba el clavicordio y se convirtió en una mujer melancólica, enferma y silenciosa. Los médicos decían que sufría de crisis nerviosas, que su cuerpo estaba debilitado por el estrés. No entendían que su alma estaba rota. El tiempo pasó. Ana Bolena cayó en desgracia y fue ejecutada. María esperaba que su padre la perdonara, que la restaurara a su lugar como heredera. Pero Enrique Bautino ya había cambiado demasiado. Su corazón era una máquina de destrucción, y su hija no era más que una pieza en un juego que no le interesaba. Cuando Catalina de Aragón murió en 1536,
María supo que su última esperanza se había esfumado. Ya no tenía a nadie. Pero aunque el mundo le diera la espalda, María nunca olvidó ni perdonó. Los protestantes que rodeaban a su padre eran los culpables. Ellos habían traído el caos. Ellos habían envenenado su reino con mentiras. Juró que un día, si Dios le concedía el poder, purificaría Inglaterra con fuego. Aún no sabía cómo ni cuándo, pero esperaría, porque Dios nunca olvidaba a sus siervos fieles. Y tampoco lo hacía ella. El viento helado de octubre recorría los pasillos del castillo, llevando consigo el eco de los murmullos en la corte. El rey Eduardo VI estaba muriendo. Su cuerpo, consumido por la tuberculosis, se debilitaba más cada día, y con él la estabilidad de Inglaterra. El país entero contenía la respiración, esperando el desenlace. Para María Tudor, aquello era la prueba de que Dios no se olvidaba de sus siervos. Había esperado pacientemente, había rezado sin descanso, había soportado humillaciones y traiciones. Ahora, la muerte de su hermano menor significaba una sola cosa: el trono por fin sería suyo. Pero Inglaterra era un tablero de ajedrez y los protestantes, encabezados por los consejeros del joven rey, no iban a permitir que una católica restaurara la fe en el país. Antes de que Eduardo exhalara su último aliento, sus aliados proclamaron reina a Lady Jane Grey, una joven de apenas 16 años, manipulada por quienes temían el regreso de María. La noticia fue como un golpe en el pecho. Era una burla, una impostora sentada en el trono que le correspondía por derecho divino. Pero María no era la niña asustada que una vez tembló ante la furia de su padre. Esta vez no se quedaría de brazos cruzados. Desde su residencia en Framlingham alzó su estandarte. Convocó a los católicos de Inglaterra, a los nobles descontentos, a los campesinos que aún veían en ella la hija legítima de Enrique Otezno y Catalina de Aragón. La respuesta fue inmediata. Miles acudieron a su llamado. Lady Jane Grey apenas tuvo oportunidad de resistir. Las fuerzas de María crecieron como una ola imparable, avanzando sobre Londres con una determinación que la ciudad no había visto en décadas. Las murallas de la capital temblaron. Los aliados de Jane comenzaron a desertar, temerosos de la furia de la verdadera heredera. Cuando María entró en Londres el 3 de agosto de 1553, el pueblo la recibió con vítores, sonrisas, cánticos, flores lanzadas a sus pies. Inglaterra se arrodillaba ante su nueva reina. Pero la misericordia nunca estuvo en sus planes. Lady Jane Grey fue capturada junto a su esposo y encerrada en la Torre de Londres. Algunos consejeros le suplicaron a María que la perdonara. «Es solo una niña», decían. Fue usada como una marioneta por los protestantes. Pero María no veía a una niña. Veía un símbolo, un peligro, un recordatorio de que su trono nunca estaría seguro mientras hubiera sangre protestante reclamando el poder. Así que ordenó su ejecución. La mañana de la sentencia, Lady Jane fue llevada al cadalso. El cielo estaba gris, como si el propio Dios dudara en presenciar el acto. La joven caminó con dignidad, sin lágrimas ni súplicas. Cuando se arrodilló ante el verdugo, sus labios murmuraron una última oración. Pero María no estaba allí para escucharla. No le interesaban las plegarias de los herejes. El hacha cayó con un sonido seco. La cabeza de Jane rodó por la plataforma, el cabello rubio empapado en sangre. El pueblo observó en silencio. María esperaba que sintieran temor, que comprendieran que Dios la había enviado para restaurar el orden. Pero algo en sus rostros hizo que una sombra de duda cruzara su mente. No era reverencia lo que veía, era miedo. Pero ya no había marcha atrás. El fuego estaba encendido, y su reinado apenas comenzaba. El humo
cubría el cielo de Londres como un sudario negro, era el aliento de Dios, purificando a los herejes, consumiendo en llamas a aquellos que habían profanado la fe. María Tudor no veía los gritos de los condenados como un acto de crueldad, sino como una prueba de justicia divina. Su reinado no se mediría por riquezas ni conquistas, sino por la restauración del catolicismo. Y para lograrlo, la sangre debía correr. Desde que tomó el trono, María lo dejó claro. Inglaterra debía regresar a la verdadera fe. No habría tolerancia, no habría medias tintas, no habría segundas oportunidades para los que se aferraran al veneno del protestantismo. Las leyes de la herejía fueron restauradas y los tribunales de la Inquisición comenzaron a operar sin descanso. Los primeros en caer fueron los líderes de la Reforma, los obispos Hugh Latimer, Nicholas Ridley y Thomas Cranmer, hombres que habían sido pilares del anglicanismo bajo el reinado de Eduardo VI. Fueron arrestados y llevados a juicio. Se les acusó de traición contra Dios, de desafiar la voluntad del Señor, de haber convertido Inglaterra en un nido de infieles. Sus sentencias ya estaban decididas antes de que sus juicios comenzaran. El 16 de octubre de 1555, Latimer y Ridley fueron conducidos a la plaza de Oxford, donde una multitud se agolpaba para presenciar el espectáculo. Sus cuerpos fueron atados a las estacas, rodeados por montones de leña seca. El verdugo, con el rostro oculto bajo un capuchón negro, empapó la madera con aceite y esperó la orden. Las llamas comenzaron a lamer la carne antes de que los gritos rompieran el aire. Latimer, con la voz aún firme, gritó a su compañero: «Anímate, maestro Ridley, y mantente fuerte, porque esta llama encenderá una luz en Inglaterra que, confío, nunca se apagará». Pero el fuego no tenía compasión. Consumió sus cuerpos lentamente, ennegreciendo la piel, derritiendo la carne, convirtiendo a los hombres en antorchas humanas mientras la multitud observaba en silencio, con el olor a carne quemada impregnándose en sus ropas. Cranmer, el arzobispo de Canterbury, vio sus cuerpos reducidos a cenizas desde la ventana de su celda. Supo que su destino era el mismo. Durante meses, los carceleros lo presionaron para que abjurara de su fe. María quería verlo rendido, quería su sumisión, quería que admitiera que el protestantismo había sido un error. Y lo logró. Cranmer cedió. Firmó un documento en el que se retractaba de sus creencias y aceptaba la supremacía de la Iglesia católica. María sonrió al recibir la noticia. Lo había vencido. Pero el perdón no estaba en sus planes. Incluso después de su retractación, la reina ordenó su ejecución. El 21 de marzo de 1556, Cranmer fue llevado a la hoguera, rodeado de monjes que leían oraciones en voz alta. Tembloroso, el anciano miró las llamas y supo que la reina nunca había tenido la intención de perdonarlo. En un acto de última resistencia, levantó su mano derecha y la sostuvo sobre el fuego. «Esta es la mano que firmó la mentira», gritó. «Esta será la primera en arder». Y la sostuvo allí hasta que su piel se desprendió y sus huesos quedaron expuestos. Su grito fue el último eco de un hombre que había caído, pero que se negó a morir sometido. Pero la quema de obispos y teólogos no era suficiente. María quería más. Las ejecuciones se volvieron un espectáculo común. Las plazas se convirtieron en tribunales al aire libre, donde hombres, mujeres y ancianos eran encadenados a estacas, mientras sacerdotes les gritaban sermones sobre la salvación. Los verdugos arrojaban antorchas encendidas a los pies de los condenados, dejando que el fuego hiciera su trabajo. Algunos morían rápido, asfixiados por el humo. Otros, más desafortunados, ardían lentamente, gritando hasta que sus gargantas se reducían a cenizas.
Los niños protestantes fueron obligados a observar las ejecuciones. Los soldados los hacían pararse al frente de las multitudes para que vieran cómo sus padres se convertían en cenizas y aprendieran que el único futuro en Inglaterra era el catolicismo. María no asistía a las ejecuciones, no necesitaba verlas, pero los informes llegaban a sus manos con detalles escalofriantes, describiendo la lenta agonía de los cuerpos calcinados. Cada uno de esos informes la hacía sentir más fuerte, más cerca de su misión divina. Pero la gente comenzó a murmurar en las calles. El miedo no solo era hacia las hogueras, sino hacia la propia reina. A medida que las llamas crecían, su popularidad se desmoronaba. Los susurros decían que María estaba maldita, que Dios no podía estar de su lado cuando el reino entero olía a muerte. Pero ella no escuchaba. Las hogueras no se apagarían, no mientras los herejes siguieran respirando. El silencio en el palacio de Whitehall era cada vez más espeso. Los pasillos antes vibrantes ahora parecían tumbas, y en su interior, la reina María caminaba como un espectro. Se aferraba a su vientre con manos temblorosas, sintiendo lo que juraba que era el movimiento de un niño en su interior. La corte murmuraba en secreto, los médicos intercambiaban miradas de incertidumbre, y la sombra de la desesperación se extendía sobre Inglaterra. María había anunciado su embarazo con júbilo meses atrás. Su vientre había comenzado a hincharse, su menstruación había cesado, sus senos dolían como lo harían en una mujer que espera un hijo. Por primera vez desde que tomó el trono, la esperanza había iluminado su rostro marchito. Un heredero significaría la consolidación del catolicismo, la continuidad de la dinastía, la prueba irrefutable de que Dios estaba de su lado. Las campanas sonaron en todo Londres al enterarse de la noticia. El pueblo, temeroso pero aún esperanzado, creyó por un momento que el reino tendría estabilidad. Las cortes europeas enviaron felicitaciones. En cada iglesia, los sacerdotes pidieron a Dios que protegiera al futuro príncipe. Felipe II de España, su esposo, sonrió por primera vez en meses. Pero los meses pasaban y el niño nunca llegaba. Al principio los médicos lo justificaban con incertidumbres naturales. Quizá el cálculo de la concepción había sido erróneo. Quizá el heredero se retrasaría algunas semanas. Pero cuando el supuesto parto se pospuso demasiado tiempo, las voces de duda comenzaron a multiplicarse. El pueblo ya no celebraba. Los sacerdotes seguían rezando, pero sus oraciones sonaban vacías. Las mujeres en la corte susurraban sobre lo que veían en la reina, su piel más pálida, sus ojos hundidos, sus gestos cada vez más erráticos. Y su vientre crecía, pero algo estaba mal. En la intimidad de su alcoba, María miraba su reflejo y trataba de convencerse de que todo estaba bien. Pero cuando sus manos se deslizaban sobre la piel estirada de su abdomen, una duda helada le recorría la espalda. No había patadas, no había movimiento. El niño estaba quieto. Una mañana se despertó con un dolor punzante en el estómago y un sabor metálico en la boca. Llamó a sus damas de compañía con desesperación. Se desvistió con torpeza, su piel cubierta de un sudor frío. Esperaba ver sangre entre sus piernas, esperanzada en que el parto había comenzado. Pero no había nada. Ni sangre, ni vida, ni señales de que un niño estuviera dentro de ella. Los médicos, aterrorizados, finalmente le dijeron la verdad. María nunca había estado embarazada. El silencio en la habitación fue absoluto. Las velas titilaban, proyectando sombras en su rostro. Su respiración se volvió entrecortada. Se sintió mareada, como si el mundo entero se desmoronara a su alrededor. «¿Mentís?», susurró, pero su voz carecía de convicción. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de rabia, de humillación
de una desesperación que la hizo sentir como si la piel se le encogiera sobre los huesos. Los rumores se expandieron por todo Londres. Dijeron que Dios la había castigado, que su vientre creció no por un hijo, sino por una enfermedad, por un castigo divino por las almas que había condenado al fuego. Algunos susurraban que estaba embrujada, que los protestantes habían lanzado un hechizo sobre ella para impedirle concebir. Pero lo que más la hirió fueron las palabras de su esposo. Felipe II, el rey que nunca la amó, se alejó de ella sin mirar atrás. Había esperado pacientemente el nacimiento del heredero, pero ahora que sabía la verdad, ya no tenía razones para quedarse en Inglaterra. Sin despedirse, sin consuelo, sin una sola palabra de afecto, abandonó el país y regresó a España. María se quedó sola, sola con su vientre vacío, con su trono manchado de sangre, con los gritos de los quemados aún resonando en su mente. Las noches se volvieron interminables. No dormía. Se despertaba sobresaltada, con las sábanas empapadas de sudor, convencida de que alguien estaba en su habitación. Veía sombras en los rincones, oía murmullos entre las paredes, sentía que los ojos de sus víctimas la observaban desde los reflejos de los espejos. Pero no eran pesadillas, no era su imaginación, porque la culpa, como la muerte, siempre encuentra la forma de reclamar lo que le pertenece. Y María estaba a punto de pagar el precio. Las noches en el palacio de Whitehall se habían vuelto un tormento insoportable. El aire era denso, cargado de incienso y plegarias murmuradas en la penumbra. María dormía con la luz de las velas encendidas, pero incluso la llama parpadeante no podía ahuyentar las sombras que se aferraban a los rincones de su habitación. Cada vez que cerraba los ojos, los gritos volvían. Primero los escuchaba en la distancia, como un eco lejano arrastrado por el viento. Pero cada noche se acercaban más. Eran sus voces, los herejes. Los sentía en los pasillos, en las paredes de piedra fría, en la madera carcomida de las puertas. Sus lamentos llenaban la habitación como un cántico de agonía, un coro de condenados que la llamaban por su nombre. La primera vez que los escuchó, pensó que era un mal sueño. Se despertó temblando, su respiración entrecortada, sintiendo que el aire a su alrededor estaba más frío de lo normal. Pero cuando el sonido volvió la noche siguiente, supo que no era una ilusión. Los quemados volvían a buscarla. Se levantaba de su lecho, con la piel helada y la garganta seca, recorriendo los pasillos oscuros del palacio con pasos inciertos. Las antorchas titilaban con cada ráfaga de viento, proyectando sombras distorsionadas en las paredes de piedra. Más de una vez creyó ver figuras moverse en la penumbra, siluetas espectrales de cuerpos carbonizados, con los ojos vacíos fijos en ella. No se lo dijo a nadie. Sabía que la corte ya murmuraba sobre su estado. Los rumores decían que estaba maldita, que su vientre vacío era un castigo divino, que las almas de los condenados nunca la dejarían en paz. Pero la verdad era aún peor. No eran solo rumores. Los oía con claridad. Algunos gritaban, otros lloraban. Algunos susurraban su nombre con un aliento quemado, como si el fuego aún consumiera sus gargantas. Una noche, mientras rezaba en su capilla privada, sintió una presencia detrás de ella. No escuchó pasos, no sintió el aire moverse, solo supo que no estaba sola. Su corazón se detuvo por un instante. Tragó saliva, incapaz de darse la vuelta. Entonces, una voz helada rozó su oído. «Nos quemaste, y aún arderás con nosotros». Un grito ahogado escapó de su garganta. Se giró bruscamente, esperando ver el vacío, pero sus ojos se encontraron con algo peor. Frente a ella, en la tenue luz de los cirios, una figura oscura se alzaba. Era una mujer, o lo que quedaba de ella. Su piel estaba ennegrecida,
La carne se desprendía de sus huesos. Los ojos habían desaparecido en cavidades hundidas. Sus labios, aún abiertos en una mueca de dolor, parecían estar a punto de pronunciar un último grito. María retrocedió con un jadeo, sintiendo que sus piernas flaqueaban. Parpadeó, y la figura desapareció. El silencio se instaló en la capilla. Solo su respiración temblorosa rompía la quietud. Los sirvientes la encontraron horas después, arrodillada en el suelo, con el rosario apretado entre los dedos hasta que sus nudillos quedaron blancos. Sus labios repetían una oración ininteligible, como si intentara alejar algo que nadie más podía ver. Pero no importaba cuánto rezara. Las sombras no se irían. Desde aquella noche se negaba a estar sola. Dormía con antorchas encendidas a su alrededor. Ordenaba que las monjas rezaran por ella constantemente. Cubría los espejos con telas negras para no ver lo que la observaba en la oscuridad. Pero no podía escapar de sí misma. Los rostros de los quemados la seguían en los tapices, en los reflejos de las ventanas, en los pliegues de su vestido cuando se movía por los pasillos. Sabía que nadie más los veía, pero eso no significaba que no estuvieran allí. Una tarde, mientras escribía cartas en su escritorio, un susurro la hizo levantar la vista bruscamente. Provenía de la puerta entreabierta. Contuvo la respiración. Algo la estaba observando. El corazón le latía tan fuerte que creyó que se detendría en cualquier momento. Se levantó lentamente, cruzando la habitación con pasos cuidadosos. Extendió una mano temblorosa hacia la puerta y la empujó con cuidado. El pasillo estaba vacío, pero el olor a carne quemada seguía ahí. María cerró los ojos y se apoyó contra la puerta. No podía seguir así. Estaba cansada. Su cuerpo se debilitaba cada día, su piel perdía color, sus manos temblaban al sostener la pluma. Los médicos le decían que era la fiebre. Ella sabía que era algo más. Era el peso de los muertos, el peso de todas las almas que había enviado al fuego. Y sabía que tarde o temprano ellos vendrían por ella. El invierno de 1558 trajo consigo una neblina espesa que se aferraba a las calles de Londres como una mortaja, oscureciendo el cielo y sumiendo a la ciudad en una penumbra perpetua. Los tejados estaban cubiertos de escarcha. El viento ululaba entre los muros de Whitehall y en las alcobas del palacio. La muerte se arrastraba silenciosa, acercándose a la reina con la paciencia de un verdugo. María Tudor yacía en su lecho, demacrada, débil, irreconocible. Su cuerpo había sido consumido por la enfermedad, su piel estaba cetrina y sus ojos, que alguna vez brillaron con una dureza inquebrantable, ahora eran pozos oscuros de fatiga y tormento. Los médicos hablaban en voz baja a su alrededor, intercambiando miradas de resignación, pero sabían que ya no había remedio para ella. Su abdomen, que alguna vez había creído hinchado por un hijo, ahora estaba inflamado por el dolor, un tumor o un castigo divino, algo que se gestaba dentro de ella, no para traer vida, sino para recordarle que su propia carne se había convertido en su tumba. Desde su lecho, con la vista perdida en las sombras que danzaban en los muros, María susurraba oraciones con una voz rota, temblorosa, fragmentada entre espasmos de fiebre. Pero ya no estaba segura de quién la escuchaba. No sabía si era Dios o las almas carbonizadas que la rodeaban cada noche. Las sombras en la habitación nunca estaban quietas. Desde que la enfermedad se apoderó de ella, las visiones habían empeorado. Ya no eran solo susurros en los pasillos, ni figuras fugaces que desaparecían al parpadear. Ahora los veía sentados en las sillas, de pie en las esquinas, observándola desde el espejo cubierto con una tela negra. Los mártires del fuego, los condenados por su fe. Algunas noches despertaba jadeando, sintiendo una presencia a su lado.
El aire a su alrededor estaba helado. La sensación de una mano inexistente se posaba sobre su frente, sudorosa. Y cuando volteaba, cuando su respiración se cortaba en su garganta seca, la veía. La mujer de la capilla. La quemada. Seguía de pie en la penumbra, con su piel ennegrecida y sus ojos sin vida, sin decir una palabra, solo mirándola con un vacío insoportable. María trataba de rezar, de ahuyentar la visión, pero los nombres de los santos se rompían en sus labios. La figura no se movía, no necesitaba hacerlo, solo estaba allí, esperando. Los médicos intentaban convencerla de que su malestar era natural, que la fiebre le provocaba alucinaciones, pero ellos no podían sentirlo. No podían oír el crujido de la madera al arder, no podían oler la carne quemada en su habitación. Ella sabía que era real. La corte aguardaba el desenlace con impaciencia. Su hermana Isabel, la protestante, la hija de la mujer que tanto había odiado, esperaba en silencio su muerte. María lo sabía. Sabía que su legado sería destruido, que su reinado de fuego y sangre sería reducido a cenizas. Los hombres que la habían apoyado la habían abandonado. Los mismos que vitorearon su nombre cuando tomó el trono, ahora esperaban con ansias su último suspiro. Pero lo que más la atormentaba, lo que realmente la consumía desde dentro, no era la traición de su pueblo ni el rechazo de su esposo, sino la certeza de que Dios la había abandonado. Había vivido convencida de que su deber sagrado era purificar Inglaterra, devolverle la fe verdadera a su pueblo, quemar la corrupción del protestantismo con fuego santo. Y sin embargo, allí estaba, moribunda, sola, sin un hijo que asegurara la continuidad de su fe, con las llamas de sus hogueras reflejadas en las sombras que la rodeaban. ¿Y si había estado equivocada? La duda la asfixiaba más que la enfermedad. Las noches se alargaban en una agonía infinita, donde la fiebre la arrastraba a visiones que se mezclaban con la realidad. Veía los rostros de sus víctimas como espectros de humo negro saliendo de su chimenea, formando figuras retorcidas que la observaban con odio mudo. Escuchaba los llantos de los niños a los que había arrebatado a sus padres, los gritos de las mujeres que se aferraban a la vida cuando las llamas les lamían los tobillos, y en la penumbra de su mente, en el borde del sueño y la vigilia, una voz masculina resonó con claridad en su oído. «Nos veremos pronto, Majestad». María sintió su cuerpo paralizarse. Era la voz de Thomas Cranmer, el mismo hombre que ella había condenado al fuego, el mismo hombre cuya mano ardió primero en la hoguera. Intentó hablar, intentó decir que todo había sido por la gloria de Dios, que no había cometido un crimen, pero sus labios no emitieron sonido. Solo pudo respirar entrecortadamente, sintiendo el peso de las sombras que la envolvían. Y entonces, la realidad se desvaneció. El 17 de noviembre de 1558, María Tudor dejó de respirar. El frío en la habitación era insoportable. Los médicos susurraron oraciones, cerraron sus ojos sin brillo y cruzaron sus manos sobre su pecho marchito. Su muerte no fue rápida ni pacífica. Se dice que su cuerpo estaba hinchado, cubierto de abscesos, con un hedor pútrido que infestó la habitación días antes de su fallecimiento. Algunos afirmaron que su carne se volvió negra antes de morir, como si algo la hubiera carcomido desde dentro. Las últimas palabras que murmuró antes de exhalar su último aliento fueron apenas audibles. Algunos afirmaron haber oído: «Cuando muera, abridme. Encontraréis a Felipe y a Inglaterra en mi corazón». Pero nadie pudo asegurarlo. Cuando su cadáver fue preparado para el entierro, los sirvientes se estremecieron al notar que en su rostro aún se reflejaba el terror, como si, en sus últimos momentos, hubiera visto algo que los demás no podían ver.
Los días pasaron, y Londres celebró la llegada de Isabel al trono. Las iglesias fueron purificadas. Las cenizas de los mártires de María se convirtieron en símbolos de resistencia, y su reinado fue reducido a una leyenda oscura, un recuerdo de lo que el fanatismo podía hacer. Pero la reina no descansó. Los susurros sobre su fantasma comenzaron a propagarse entre los muros de la Torre de Londres, en los pasillos de Whitehall, en los rincones donde las sombras se alargaban con la caída de la noche. Los guardias juraban escuchar pasos en los corredores vacíos, el roce de una falda de terciopelo en la oscuridad. Y, en los días más fríos del invierno, cuando el viento silbaba entre las piedras y la luna se reflejaba en los ríos de Inglaterra, algunos aseguraban ver una figura solitaria en la distancia. Una mujer vestida de rojo, esperando.